Esta mañana, como les decía, había algo que nunca había visto antes. Y, tengo que compartir esto con ustedes, pensé. ¿Te has levantado alguna vez en la mañana y está a la mitad despierto y piensas que sabes lo que estás haciendo, pero en realidad no lo sabes, no sabes lo que estás haciendo? Eso me sucedió esta mañana. Me levanté a las 4 de la mañana, y que normalmente es la hora que me levanto, y paso mi tiempo estudiando y orando, leyendo. Y estoy cansado de todas maneras. Entonces a eso de las 7 de la mañana hice este descubrimiento, estoy emocionado, y como a las 6 tomé una siesta y me levanté a las 7. Voy al baño y mi barba estaba todo en un desastre. Entonces me empiezo a afeitar y me doy cuenta que una parte del rasurador no estaba, así que ya me había cortado la barba de todo un lado completamente, así que tuve que emparejarla por el otro lado, pero Vicky, mi esposa, me dijo que le gustaba así, y eso es lo que es importante. Lo que es asombroso es que cuando el Señor le gusta hablarme cuando estoy la mitad, solo medio despierto. A lo mejor esa es la mejor hora en que puedo entender. Empezamos con nuestra primera diapositiva. Esto es la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Miremos el primer verso, números 28, 16, 17. Y dice, en el primer mes, el día 14 del mes, será que la Pascua del Señor. Eso es muy importante, y le voy a decir por qué. Acá no dice la Pascua de los judíos, dice la Pascua del Señor. Pero miren las implicaciones que tiene esto. Y luego día, y en el día 15 de este mes habrá fiesta. Por 7 días se comerá pan sin levadura. Hoy día es el día 15 del primer mes. Este es ese mes. En el verso 25 decía, al séptimo día tendrá una santa convocación y no harán trabajo servil, es un sabbat. Éxodos 12, 21, 24 está hablando de este incidente. ¿Quiénes son familiarizados con Isaías 23? ¿Saben de lo que estoy hablando? Se está hablando del Cordero, del Mesías, ¿verdad? Esto es acerca del Mesías, que Él es el Cordero de la Pascua. Ahora, verso 21-24. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Un momento aquí. Pensemos, cuando uno piensa en la Pascua, está pensando en Nisan 14. Estamos pensando en poner la sangre en la puerta. Necesitamos la fecha es Nisan 14, pero no puedes matar al día. Tú tienes que matar, sacrificar la Pascua. Entonces está hablando de la oveja, del cordero. Está hablando de sacrificar, matar a la Pascua. Entonces cuando se habla de matar la Pascua, estamos hablando de sacrificio. Y cuando uno lo mata a la Pascua, muere, ¿verdad? Miremos esto. Y luego dice, tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre de esa vajilla, lo untarán con la sangre que está en la vajilla, en los dinteles y en las postes del puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre sus casas y heridos, y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y por sus hijos para siempre, dice para siempre. ¿Quién murió en esta Pascua? Todos los primogénitos, y Yeshua es el primogénito. Entonces, junto con los
junto, él se estaba relacionando en realidad, identificando no solo con los judíos, pero también con los egipcios, porque ellos perdieron a su primogénito. En el verso 24-25 de este encuentro, entre a la tierra que el Señor les dará como ha prometido, guardarán este rito, y cuando los hijos les pregunten ¿qué significa este rito para ustedes?, entonces le dirá: es un sacrificio de la Pascua al Señor. Es acerca de la muerte del Cordero de Isaías 51, donde dice, acá dice el Señor con capitales, letras mayúsculas, el Yuhai Bafe. O sea, este es el sacrificio de la muerte del Señor. Él es la Pascua, Él es la oveja de la Pascua, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. El pueblo se postró y adoró. Cuando piensa en Apocalipsis, está hablando del principio y al final, el primero y el último, el que murió y es por siempre vivo. Y yo creo que esto está hablando de eso también. Y luego encontramos en el verso 29-30, en la medianoche, el Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Eso es increíble. A Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos, todos los egipcios, y se oyó un clamor en Egipto, porque no había hogar donde hubiera muerto alguien. No sé si piensan en eso, pero imagínense lo triste cuando el hijo de uno muere. Pero imagínense de una casa y de repente su primogénito muere y se escuchan los llantos y el vecino llora y el otro vecino llora, y muy pronto es un llanto colectivo cerca de la muerte de todos los primogénitos. Y luego en el verso 35-36, piensen en esto por un minuto. ¿Cuántos de ustedes en una situación así, cuando estás de duelo, sufriendo por la muerte de un primer hijo? A veces quieres que te dejen solo, pero otros quieres que te den consuelo. Pero ¿qué tal si te tocan la puerta y te digan: estamos yéndonos, danos algo? Imagínense, todas las casas en todas las casas hay llanto, y esta gente está viviendo y dice: ya nos vamos de aquí, pero denos cosas porque queremos llevar. ¿Cómo va a suceder eso? Fíjense, además, si es un egipcio y te das cuenta que es porque tu líder o el faraón o alguien, esta gente está pidiendo estas cosas, le vas a echar la culpa a ellos, que tus hijos han muerto. Por ellos también le vas a echar la culpa junto con el faraón. Todos los aspectos humanos y las dinámicas que estaban pasando, las emociones y sentimientos que estaban sucediendo en ese momento. Entonces los hijos de Israel, de acuerdo, pidieron a los egipcios, los israelitas, plata, oro, ropa. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que le concedieron lo que pidieron, y así despojaron a los egipcios. En la Haftorah en Josué 5:6 dice: pues los israelitas anduvieron en el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. Y ellos, el Señor les juró que no permitirá ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, porque nos daría una tierra de maná, leche y miel. Todas estas cosas también son escritas para que aprendamos. Josué 5, 11, 12 es fascinante. El día después de la Pascua, ¿ustedes recuerdan cuando cruzó Josué cruzó el río Jordán? Fue en la Pascua, y las aguas se abrieron y ellos también cruzaron otra vez con el arca del pacto sobre tierra seca en la Pascua, durante la Pascua. Y por eso que están comiendo aquí pan sin levadura. Dice, el día después de la Pascua, es hoy, como un día como hoy,
Ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Miremos en los versos 13 y 15. Cuando Josué estaba cerca de Jericó, quiero que piense, este es el mar muerto, bajo nivel del mar. Ahí es donde Jericó es. Entonces están yendo de Jericó y mira que se levantó sus ojos y vio un hombre que estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano y fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o nuestros enemigos? Y él dice: no. Respondió: más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en la tierra e hizo reverencia, adoró. Y el asunto es que no deberían de adorar a nadie. Entonces eso me dice que este era Yuhai-Vafhe, el Señor, el que está parado delante de él, el capitán de los ejércitos. Y le dijo: ¿qué tiene que decir mi Señor a su siervo? Él está postrado en la tierra y dice: ¿qué me vas a decir? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Esto es como en la zarza ardiente. Este es el Yuhai-Vafhe, el Señor manifestándose a sí mismo como humano. Es increíble que esto sucedió durante la Pascua el fin de semana de la Pascua. El maná deja de llegar y el Señor resucita. Aquí se está viendo la resucitación de la muerte. El capitán del ejército del Señor en la semana de la Pascua. Entonces, en lo que quiero enfocarme hoy día es cómo es que Yeshua murió. ¿Dónde murió? Hoy en día hay sitios rivales para el lugar. En esa flechita amarilla. Acá se llama la iglesia de del Santo Sepulcro. Es donde los católicos dicen que ahí que murió y que lo enterraron por ahí. Los protestantes, ellos protestan todo lo que los católicos dicen. Ellos dijeron: no, él está en el jardín de la tumba. Y piensan que ahí está el lugar de la calavera, y piensan que está ahí. Pero quiero que noten una cosa: aquí está el templo, aquí está el monte del templo, el templo del monte, todo el monte del templo. Y aquí es el monte de los olivos, de toda esta área aquí. Estos son los cementerios, aquí se ven. Y cuando se mira la historia, ¿dónde ejecutaron los romanos a los delincuentes? Primeramente, Josefo dice, Josefo vivió durante esa época y él escribió esto. José dice que durante la revuelta judía, entre los 60 después de Cristo, miles de víctimas judías fueron crucificadas ante el muro de la ciudad. Y luego dice, para aterrorizar a la población. Y luego, esta descripción encaja perfectamente con el Monte de los Olivos, antes de la puerta principal de la ciudad, con los romanos acampados justo al norte del Monte Scopus. Y acá hay un puente que va hacia el jardín de Getsemaní. Y aquí Joseph dice que miles fueron crucificados aquí. Miren, aquí está la pared del lado de la puerta del este, que está cerrada, y esto es a frente del Monte de los Olivos. Pero en esa
En esa línea amarilla donde se ve esa flecha es donde el monte Scopus. Entonces ellos querían que todos vieran lo que estaba sucediendo. Miren lo que los registros romanos indican, que había diferentes formas de determinar dónde se debería crucificar a un malhechor. El primero es que los criminales deben ser ejecutados número 1, en la escena del crimen. Si no se hacía en la escena del crimen, entonces los romanos a menudo crucificaban a los condenados en el lugar de su arresto. Y si no si cualquiera de estas posibilidades no era insostenible, entonces tenía que ser en un área elevada, como una intersección de calles muy concurridas. Entonces quería que se proporcionara un elemento de disuasión visible a las personas que pasaban para no cometer tales delitos. ¿Y cuál fue su crimen? Y él proclamó ser un rey. Su muerte sucedió en el Monte de los Olivos. El crimen fue que se proclamó como rey. Este crimen tuvo lugar en el Monte de los Olivos. El Mesías permitió ser proclamado rey en el momento de su entrada triunfal a Jerusalén, en lo que ahora se conoce como Domingo de Ramos. Ahora estamos en luego se acaba de leer Lucas 19, 37, 38, donde se dice bendito el rey que viene en nombre del Señor en paz. Ahora estamos en Lucas 23, 2. Hemos hallado pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuestos a César, diciendo que él mismo es el Mesías, un rey. Y luego y sucedió en el Monte de los Olivos, donde el lugar de su arresto fue en el Monte de los Olivos. Otra razón es en el perdón, eso fue la escena del crimen. Se acaba de la escena del crimen. Ahora, el lugar de su arresto está en Juan 18, 26. 18, 26. Es uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel quien Pedro le había cortado la oreja. No te vi ahí, todavía no se está ahí. Ok. ¿Quién nunca ha ido al jardín de Getsemaní? Acá hay unas fotos que hemos tomado del jardín de Getsemaní de hoy en día. Ellos tienen árboles de olivos que pueden, por ejemplo, que se ve en la foto, que se dice que puede tener 2000 años. Una de las cosas en que en esa época se ponían los impuestos, eran de acuerdo a cuántos árboles habían. Entonces por eso cortaban a los árboles, porque salía muy caro. Bueno, la Torah habla, cuando se habla de árboles frutales, que nunca se cortan, que no se deben de cortar. Entonces vemos que no solo que su crimen la escena del crimen fue en el Monte de los Olivos, pero también que el lugar de su arresto fue en el Monte de Olivos, en el jardín. En Juan 18, 12 y 13. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron de primero ante Anás. En el 26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de él, aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dice, no te vi en el huerto con él, yo te conozco. No solo, entonces, el Monte de Olivos fue la escena del crimen y también fue el lugar donde fue arrestado. Si no se podía crucificar
en la escena del crimen o en el lugar del arresto. El siguiente era en un punto alto. Aquí tenemos una foto del monte del templo. Miren la altura del monte de los olivos. Es más alto que el templo que el monte del templo. El primer ciclo es el monte Scopus y el segundo que está marcado es el monte de los olivos, que es por ejemplo, el templo, el monte Moría es a 2.428 pies, el monte de Sion es 2.510, pero el monte de los olivos es 2.710 pies de altura, o sea que como 300 pies más alto que el monte de Sion, que es el monte Moriah. Aquí está el monte de los olivos otra vez. Este cementerio se ve aquí y se ve la entrada de la puerta del este que está cerrada. Y este es el monte de los olivos. Este es el Kidron Valley y estás mirando hacia el templo, hacia el monte del templo. Acá hay otra foto. Este es el monte de los olivos. Se ve el cementerio. Una de las cosas es cuando se ve el cementerio, ¿qué significa? Que hay gente muerta ahí, enterrada. No hay cementerio en la parte donde se reclama hoy en día que Jesús murió. A lo mejor hay una tumbita aquí, otra allá, pero no es un cementerio. Entonces, si no es en un punto alto, tiene que ser una encrucijada muy ocupada, una calle muy ocupada, un cruce. Entonces, está es como 20 millas de subida. Es donde el monte de Ezequías en Lucas 19. ¿Y qué se encuentra al final de ese capítulo en el verso 28-29? Dice: y habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando acercó a estas dos ciudades, Betfagé y Betania, acerca del monte de los olivos. Y esto es muy cerca del monte de olivos. Y le dice, aquí anda, vayan a traer al asno. En el verso 37 otra vez se ve cuando se acerca junto a la bajada del monte de los olivos. Quiero que vean, están en el mar muerto, luego empieza a subir a Betania, Betfagé, y ahí empieza a descender al templo, al monte del templo. Este es el desierto de Judea. Si se está viniendo, recuerda, acá hay algo muy importante que ni siquiera había entendido hasta que lo estaba leyendo. En esa época del año, justo antes de la Pascua, el camino que conducía a la puerta del este dentro del templo, desde las aldeas de Betfagé y Betania, miren las flechitas amarillas, era probablemente el más concurrido de toda Jerusalén. De aquí se sube, se baja y todo el mundo pasaba por ahí para llegar al templo, al monte del templo. Innumerables cantidades de personas pasaban con sus corderos de Pascua debajo de sus brazos o sobre sus hombros mientras se dirigían al templo para la matanza ritual.
Esto era una calle muy ocupada, muy concurrida. Puedes imaginar la escena, los mismos corderos de la Pascua que predijeron el profético Cordero de Pascua pasaban frente a Yeshua, el Señor de la Pascua, en el camino al templo, mientras él colgado allí sacrificado por las mismas personas que llevaban sus propios corderos de Pascua. Fue una calle muy ocupada. Pero hablemos acerca de Bethfagé. Esta palabra significa casa de higo. Bethany es la casa de los dátiles. Entonces se va desde la casa de los dátiles a la casa de los higos y llegas al jardín de los olivos. El pueblo de Bethfagé en el Monte de los Olivos fue el centro religioso más importante para las autoridades en el periodo del Mesías y los apóstoles. ¿Y por qué? Era la única área fuera de los muros de Jerusalén que el Sanedrín o el Tribunal Supremo consideraba como parte oficial de la ciudad de Jerusalén. Ciertas decisiones debían tomarse en esta aldea, especialmente al lado de Jerusalén, propiamente dicha, porque era necesario que se tomaran a la entrada de las puertas de Jerusalén. Las decisiones locales las tomaban en Sanedrín menor asociado con las diversas ciudades a lo largo de Judea. Todas fueron retenidas en las puertas de la entrada de la ciudad. Todas tenían estas puertas. Miren en el Deuteronomio capítulo 17, 6 al 12. Esto es de la Torá. Y dice, al que ha de morir se dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Estamos hablando aquí de la muerte del Mesías. Y aquí, en esta ciudad, en la entrada de la puerta de esta ciudad, en Bethfage, la mano de los testigos caerán primero contra él para darle muerte. Y encontraron todos estos testigos falsos. Y me imagino se habrían puesto las manos sobre él. Y después de la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y si un caso te es difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito u otra, entonces te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Entonces de ahí va hasta el lugar la área del templo. Y vendrá sacerdote, levita o juez que oficie en aquellos días y consultarás a ellos y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaran desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar lo que ellos te enseñen según los términos de la ley, según la sentencia declarada. Y eso, cuando se da cuenta de lo que sucedió 1500 años más tarde al Mesías, Dios está prácticamente aquí indicando qué es lo que se va a hacer. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que éste declara. Y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni el juez se toma, ese hombre morirá. Así quitarás el mal en medio de Israel. Pero miren aquí en Jeremías 24:3, justo antes de la destrucción del templo por Nabucodonosor. Entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y dice, higos, los higos buenos y muy buenos, y los malos son muy malos. ¿De qué podridos no se pueden comer? Que de podridos no se pueden comer. Entonces la casa de higos, y los que están mirando la casa de higos de esa ciudad, está viendo
higos podridos. Miramos en Marcos 11, 12, 14. Esto es antes de la Pascua. Yeshua va a la casa de los higos, a la ciudad, y ahora va a Betaní. Y ahora va de Betaní, va... No, perdón, de Betaní va a Betafage. Y luego dice, siguen a la distancia viendo a la distancia un árbol de higos. Y miró y no encontró nada, porque no era el tiempo de los higos. Entonces Yeshua dijo que no haya fruto de tú nunca más. Y los discípulos escucharon. Ellos habían pensado, eso no es justo, porque no es el tiempo de los higos. Porque está hablando así, entonces dejen que les explique. Cuando llegó muy cerca encontró nada. Lo que se suponía que debería de ver, estos puntitos, estas frutitas, esos se llaman taquash. Y si no hay taquash en la higuera, no van a haber higos. Entonces él no estaba mirando a los higos, sino que estaba mirando a los taquash. Y así vio que ese año no habría más higos. Y de eso es lo que estaba hablando. Y luego dice, sus discípulos escucharon. Es fascinante. Y luego, ¿qué encontramos? Luego dice Mateo 26, 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a los discípulos, siéntese aquí mientras yo voy allá y oro. ¿Qué significa Getsemaní? Es el pulir de aceitunas. Esto indica que ese bosquecillo se usó para la producción de aceite de olivo. Es muy posible que se haya usado para producir el mismo aceite usado en las lámparas del templo y para el aceite de unción. También parece que a Yeshua y a sus discípulos se les dio permiso para entrar en este jardín, ya que de otro modo no había estado abierto para cualquiera. Un sitio como esto no iba a estar abierto para cualquiera que entre. Entonces era un lugar especial. Es apropiado que en ese día en el jardín Yeshua fue aplazado como una aceituna, trayendo el aceite y la luz de la unción verdadera. Este jardín, el monte de los olivos, habría sido un olivar propiedad de un rico hombre de negocios. Y miremos en Lucas 23, 50 a 53. Había un hombre llamado en el concilio de Sanedrín, un varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan de proceder a los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. ¿Qué significa Arimatea? Arimatea. Vamos a mirar esto. ¿Qué significa A-R-I? Ari, león. Mat es muerte. Y Tea, Señor, Dios. Entonces significa el león murió, el Señor, ya. Entonces, el león murió, el Señor Yeshua está enterrado en la tumba. Miremos en Mateo 27, 57 y 58. Al atardecer vino un hombre rico arimeteo llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua.
Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Isaías 53:9 se dispuso con los impíos de su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado su boca. Luego Juan 19:40-42. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y volvieron en telas con especias aromáticas. En el lugar fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Entonces todo está junto, en el cual no había sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, con el sepulcro estaba cerca de ellos, pusieron allá Jesús, Yeshua. En Juan 20:15 dice: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo Yeshua: ¿a quién buscas? Ella pensaba que era el cuidador del huerto. Y le dice: si usted lo ha llevado, sígame donde lo he puesto y yo me lo llevo. Acá hay un jardín, un huerto. Juan 19:20-31, consultando. Cumplido está, dijo Yeshua, inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación de la Pascua, en fin, de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. En el verso 32-36, fueron pues los soldados, quebraron las piernas del primero y también del otro que habían crucificado. Cuando llegaron a Yeshua, él ya estaba muerto, pero uno de los soldados traspasó el costado de una lanza. En el momento salió sangre y agua. Y esto era para que se cumpliera una escritura que decía: no será quebrado hueso suyo. Entonces vamos a mirar eso por otra perspectiva, otra de la práctica perspectiva. Hemos visto que fue crucificado en el lugar de su crimen, también en el lugar de su arresto, en una cima alta y también en una calle muy traficada, y ninguna de esas hubiese funcionado en ese lugar donde hoy día se dice, en la parte de atrás, por allá. Levíticos 6:8-11. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Y luego dice: el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo, tomará cenizas para el fuego, ha reducido el holocausto y sobre el altar, y los pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y pondrá sus vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Dónde es este lugar limpio? Fuera del campamento. Perdón. ¿Quiénes eran permitidos comer el holocausto? Nadie. ¿Dónde fue este lugar limpio en el tiempo de Mesías? Miremos en la ofrenda de pecado. Levíticos 6:25-26. Di a Aarón a sus hijos diciendo: esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrece por el pecado la comerá, y se comerá en el lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. En Levíticos 10:16-18. Esta va a ser nuestra porción de Torah que viene muy pronto a ustedes. Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda del pecado. Se suponía que tenía que comerla, ¿verdad? Y aconteció que había sido quemada. Se enojó con Eleazar y Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón. ¿Y por qué no comieron la ofrenda del pecado santo? Porque es santísima y les ha sido dada para quitar culpas de la congregación y para hacer expiación por ellos delante del Señor. Miren, puesto que la sangre no había sido traída dentro del santuario, ciertamente deberían haber comido la ofrenda del santuario tal como yo ordené. Esto es Levíticos 10:16
18. Aquí desobedecieron. Pero noten que no todas no, en realidad no todas las ofrendas del pecado son comidas. Miremos dónde se explica. Levítico 6:3. No se comerá ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre haya sido traída a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Al fuego será quemada. En otras palabras, cuando la ofrenda de pecados, la sangre de la ofrenda de pecados se lleva al lugar santísimo, no se puede comer, se tiene que quemar toda. ¿Y qué día sucede esto? Eso sucede en Yom Kippur. Es un día de ayuno de todas maneras. Luego Levíticos 16:1-3, Señor habla a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron, el Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo delante de la propiciatoria que está sobre el arca, que no sea que muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, un novillo, para ofrenda del pecado y un carnero justo. Luego dice, el 5:8 dice, entrará a 2 machos cabríos ofrenda por el pecado, un carnero holocausto. Entonces Aarón ofrecerá un novillo como ofrenda por el pecado de sí mismo. Para expiación por sí mismo, tomará 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos. Una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Luego el verso 27. 27 se está hablando que serán llevados fuera del campamento y quemarán el fuego de su piel, su carne y su estiércol. Se ofrenda al pecado. Entonces estos fueron llevados a un altar muy específico fuera del templo. Acá se ve una foto y acá está en la diapositiva los puentes que van hasta el Monte de los Olivos. No sé si han escuchado la palabra Mishnah, que es y decía que en su comentario de Judea es un comentario de Judea del siglo II, se había construido un puente sobre el valle de Cedrón desde el área del templo hacia el este hasta el Monte de los Olivos, que conducía a una ciudad ubicación. Conducía a esta ubicación. Tanto el Talmud como el Mishnah tiene claro que este altar estaba ubicado 200 codos fuera de la puerta oriental, en las laderas del monte de aceitunas o de olivos. El sacerdote podría pasar este puente incontaminado por las tumbas debajo de cumplir la orden de quemar los cuerpos de los animales fuera de la ciudad. Esta era toda la idea, para que no se contamine. Miremos en Ezequiel 43:21. Luego tomarás el novillo por ofrenda de ¿qué? Del pecado, y será quemada en el lugar señalado del templo fuera del santuario. Este lugar fue conocido como el Mizkar. La puerta Mizkar, que significa un lugar designado, y también Pakal, enumerar, que significa que era más como tomar censo de contar cabezas. Este es el lugar donde el Mizkar Gate era. Se ve primero en la puerta de entrada del este, el Mizkar, la puerta Mizkar estaba un poquito más lejos. Vemos en Nehemías 3:31, después dice que estaban reparando todas las puertas del templo, frente a la puerta de expiación hasta el aposento alto de la esquina. Ahí está. Esta puerta de la inspección estaba al lado este y close to el templo.
y que conectaba al Monte de los Olivos, donde se hacía esta otra ofrenda. Estaba ubicado en la pared justo al norte de la puerta este que conduce al templo. La puerta de Mizca se abrió a la carretera que conducía al Monte de los Olivos, justo al norte del lugar de donde los cuerpos fueron quemados. Este camino conducía a Mizca, un lugar designado donde la gente se registraba para el impuesto del templo. Cada persona que grababa fue grabada en este lugar. La palabra Golgota usaba en los evangelios para describir el lugar de la crucifixión es una palabra aramea que sugiere que en esta área de registro conocida como Pekad. La palabra hebrea relacionada a este mismo significado a Golgolet, que significa cráneo, cabeza o encuesta, lo cual fue un conteo de cabeza. Entonces, Pekad, Golgolet, cabeza, se está hablando el lugar del conteo de las cabezas. Es el lugar donde el Mesías fue sacrificado. Estamos viendo, vamos a hablar acerca de la vaquilla roja. Este es el altar Mizkaf, donde sacrificaban los cuerpos de los sacrificios que no se debían de comer. Y vemos en Números 19, 1 al 6. Después el Señor habló a Moisés y dijo: este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Dile a los israelitas que traigan una novilla. Dios le está hablando aquí a Moisés y Aarón. Dice: este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Dile a los israelitas que te traigan una novilla a la sana o roja, sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y ustedes se la darán a Eleazar y la sacarán fuera del campamento y será degollada en su presencia. Esto no era ordenanza para Aarón o Moisés que lo haga, sino solamente Eleazar. Entonces el sacerdote Eleazar tomará su dedo. Está hablando todavía de que será degollada en su presencia. Su presencia no se está refiriendo a Eleazar, está refiriendo a la presencia del Señor. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su sangre de la sangre y rociará un poco la sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Luego la novilla será quemada en su presencia. Novilla o vaquilla. Aquí se ve en esta foto. Se ve. No podía ser recostada, echada de ninguna otra forma. Los pies tenían que indicar hacia el templo, al monte del templo, y su rostro también. Directamente mirando el rostro del animal, mirando directamente al lugar santísimo. ¿Quién fue nuestra novilla alazana? Fue el Mesías. No podía estar en otro lugar para que pudiera ver directamente al rostro de su padre. Si lo hubiesen sacrificado en el otro sitio donde se hizo, en la parte de atrás, él no podía ver al rostro de su padre, al lugar santísimo. Y luego dice: el sacerdote tomará cedro y hisopo escarlata y los echará en medio del fuego que arde la novilla. El Yeshua, el Mesías, que está representado por la novilla roja, tiene que morir frente al rostro de su padre. Si él estaba en la parte de atrás del templo, no podía ver a su padre que estaba muriendo. Y así como la sangre de la novilla tenía que ser esparcida, su sangre también. Sangre y agua salieron de su costado, así como de la novilla, su sangre rociada.
En Números 19:9, entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla, los depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de razoristas la guardará para el agua, para la impureza, y agua para purificar el pecado. Wow. También se dice que por las escrituras de los judíos de hace 2000 años, les voy a leer lo que ellos dicen. Desde esta era en la ladera del monte de los olivos, el sacerdote podía mirar por encima de la pared oriental del templo hacia el santuario. La Mishnah declara que el sacerdote que quemaba la novilla roja de pie al monte de los olivos debería poder mirar directamente a la entrada del santuario cuando se rociaba la sangre. La enorme cortina frente al Santo de los Santísimos se podría ver claramente. Es por eso que el centurión y otros presentes a la crucifixión vieron la cortina rascarse de arriba. En Mateo 27:51 se ve el momento el velo se rascó de arriba hacia abajo y las rocas se partieron. En el Marcos 26:54, el centurión y los que estaban en él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas sucedidas, se asustaron y dijeron: en verdad este era el Hijo de Dios. Ellos no podían ver todas estas cosas si estaban enfrente de los santos, si estás en el monte de los olivos mirando de frente al lugar santísimo. Entonces esta imagen de la novilla roja que tenía que ser sin manchas, sin defectos, es la imagen alegórica más apropiada del propio sacrificio purificador de Yeshua, con el rociamiento de su sangre y como el del agua preparada con las cenizas de la vajilla roja. Miremos en Hebreo 13:10-13. Nosotros tenemos un altar, el cual tiene derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. ¿De qué se está hablando aquí? Se está hablando del... Porque aquellos los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda del pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para sacrificar el cuerpo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. ¿Qué es este altar? No fue... ¿Qué es este altar en Hebreos 13? Es el pasaje de salir de la puerta de la ciudad a un altar específico que no estaba dentro del templo, sino fuera del campo. Esta es una referencia clara e invoca de una puerta que conduce al monte de los olivos, al altar de Mizpah, que estaba ubicado a sus laderas. Fue en este lugar que la vaca roja también fue quemada para proporcionar las cenizas esenciales para la limpieza de todo lo relacionado con la adoración del templo. Aquí es donde sucedió el sacrificio de Yom Kippur y donde pasaría el chivo expiatorio. Aquí le voy a decir otra parte, un relato de David y su hijo rebelde Absalón, quien buscó usurpar el trono de su padre con terribles consecuencias. Es una historia fascinante pero desgarradora, el episodio completo de un hijo de la historia de Yeshua, verdadero rey de Israel, raíz de David, quien fue traicionado. Lo más interesante del relato es la parte en que David huye humildemente de Jerusalén junto con los que son leales, en lugar de pelear con Absalón. Específicamente declara que con gran dolor dejó Jerusalén y viajó a través del arroyo al Cedrón. Miremos en
Samuel 15, 13, 14. Segunda de Samuel 15, 13, 14. Aquí encontramos que, continuando el verso 23 y 25, y mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. Todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó. El torrente cruzó, pasó. El torrente de Cedrón. Y todo el pueblo pasó la dirección al desierto. Señal, señal. ¿Dónde va el chivo expiatorio? Y luego dice, Sadoc pasó también a todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca de Dios. Abiar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Entonces el rey le dijo a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante el Señor, Él me hará volver y me mostrará tanto el arca con su morada. Wow. Miremos el verso 28-30. Miren, esperen los vados del desierto hasta que venga la palabra de ustedes a informarme. El rey dice, quiero que me diga si quieren que regrese o no. Sadoc y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía a la encuesta del monte de los olivos mientras iba y lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubrió su cabeza e iban llorando mientras subían. Miremos en Lucas 19, 41, 42, 44. Cuando Jesús se acercó a ver las ciudades, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido que en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos se echarán te raplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán de la tierra de tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Luego segunda de Samuel 15:32, sucedió que mientras David se acercaba en la cumbre donde se adoraba a Dios, el mismo lugar donde Yeshua fue sacrificado. Entonces hay muchas razones para creer que el Mesías cumplió el tipo de David al dejar Jerusalén el camino del este, cruzando el valle de Cedrón hasta la cima del monte de los olivos, donde fue sacrificado cerca de la cumbre en medio de mucho dolor, porque la mayoría de la gente lo había rechazado. Entonces murió en el monte de los olivos, se levantó de entre los muertos en los montes de los olivos, ascendió al monte de los olivos y regresará al monte de los olivos. Los que necesiten oración, por favor, acérquense y entreguemos este fin de semana al Señor. Oremos. Abino Maqueno, Padre y Señor, te agradecemos mucho porque nos has dado tu palabra en que podemos saltar dentro de ellas y ver todas estas cosas. Tú dijiste, tus escrituras no estarán escondidas, que entendamos tu calendario, que comprendamos los momentos de tu visita. Mueve nuestros corazones, danos esa pasión, pon ese fuego dentro de nosotros para que estemos en fuego por ti. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén, Padre, cada uno de nosotros te necesitamos. No podemos hacerlo sin ti, somos nada sin ti. Padre, más que aún necesitarte, te queremos, te amamos y te amamos. Aparte de todo lo que tú has hecho, de tu misericordia, de tu gracia que nos muestras,
Es tan increíble que viniste solo por tener una relación con nosotros, pero aún más, pero aún mucho más. Quieres adoptarnos y quieres poner tu nombre en nosotros y quieres bendecirnos. Eso es increíble para mí. Y dijiste en tu palabra que le diga a Moisés, que le diga a Moisés, que le diga a Aarón, quiero bendecir a mis hijos y quiero que digas esta oración. Y Barejeja Adonai Berishmaecha, Yaer Adonai Panabelecha Vijuneka, Yisa Adonai Panabelecha Veyasen Lecha. Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz, su shalom. Ese maravilloso nombre, por sobre todo nombre. Eyer Asher Eyer. Amén. Vayan en paz y deseense unos a otros feliz Pascua. Amén y amén. Para los hermanos que están escuchando las traducciones, les aviso que si no saben que las notas están disponibles en el internet en español. Gracias.